Yo trabajo con La Rueda Flotante, somos un grupo, una corporación sin ánimo de lucro de la ciudad de Medellín con 6 años de experiencia trabajando con personas sordas y ciegas. Yo estudié historia y hago teatro hace 18 años y nunca he ejercido la historia y nunca he estudiado el teatro. Y terminé estudiando una maestría en estética y en filosofía que me ha permitido llegar a compartirles como hoy este asunto de por qué nos inventamos este cuento de escrituras de la corporalidad a partir de toda esa experiencia con los sordos y los ciegos. Entonces básicamente ha sido esa experiencia de transitar como por el desorden de los sentidos y cualquier intento de estar aquí parado con ustedes compartiendo lo que yo he investigado con los chicos sordos y ciegos también es un desorden del lenguaje, un desorden del pensamiento, es una hibridación porque no tenemos un lugar cierto donde llegar, ni una verdad tampoco como académica. Es un ejercicio experimental del pensamiento, de cómo pensamos y cómo creamos estrategias también pedagógicas. Todo esto hace parte de un experimento, como un ejercicio muy de laboratorio con las mismas personas sordas y ciegas. Además, porque el contexto de la discapacidad es un contexto también muy nuevo para nosotros. Y hablando localmente en Medellín, es totalmente nuevo, desde otros enfoques, como lo vamos a ver, porque nunca voy a hablar de discapacidad y nunca van a escuchar ni la palabra discapacidad, ni la palabra enfermo, ni la palabra habilitación, ni la palabra rehabilitación, sino que es un problema del lenguaje y del pensamiento. Y eso es lo que quiere decir escrituras de la corporalidad. Ahí podemos leer entonces escrituras de la corporalidad. Está entre paréntesis corp y oralidad como para descomponer esa palabra también como en ese ejercicio de descomponer el lenguaje. Y hay otros dos códigos, están los códigos de la escritura, de la escritura del español y hay otros códigos, unos códigos de una mano que es una seña y hay otro código que es braille y ahí también hay otros códigos, que es mi nombre, y me nombré como oyente, porque el límite que les quiero plantear es el límite entre lo sordo, lo oyente, la normalidad, entonces me nombré también como oyente. Y hay más letras, Corporación La Rueda Flotante, y aparece el logo que también termina siendo otro código, otra escritura, que es el logo de nuestra corporación. Entonces vamos a mirar esto y lo vamos a empezar a relacionar con lo que las dos secuencias de la película. Helen Keller fue una mujer sordociega, nació por allá a finales de 1800. Ella perdió la visión como a los 19 años de nacida y a los 7 años los padres preocupados le contratan a esta institutriz, quien empieza todo un proceso con ella de aprendizaje y de creación de adquisición de su lengua propia, esa lengua de señas. Y empieza la adquisición del lenguaje. Luego ella es la primera sordociega en el mundo que se gradúa como licenciada en Ciencias Humanas en una universidad en Cambridge y a partir de 1910 empieza a ser una activista política en Estados Unidos muy fuerte, con movimientos de mujeres, y en 1920 se distancia de los movimientos políticos y comienza a trabajar por todos los derechos de las personas sordas y muere en 1960 y punta y ganó unos premios de literatura, unos premios como por ser una mujer activista y fue conferencista alrededor del mundo y se creó un gran movimiento alrededor de Helen Keller por ser la primera mujer sordociega en graduarse y en adquirir este lenguaje. Entonces lo que vemos, primero vimos una secuencia de un momento después del comedor. En la escena del comedor veíamos todavía un estado muy primario de la adquisición de esos comportamientos o esos códigos del lenguaje. Y luego en la secuencia que vimos, en la primera secuencia, veíamos cómo ella ya manejaba la lengua de señas y cómo podía comunicarse con su institutriz o con sus papás. Por eso quería presentarles primero cuando ya tenía la adquisición del lenguaje y luego antes de esa adquisición del lenguaje. Hay un asunto muy bonito y es que me interesa que rescatemos ahí para que nos vamos yendo como con todo lo que intento armar en este desorden de los sentidos y es básicamente cuando descubre el agua.
¿sí? Cómo se vuelve corpóreo, cómo tiene que transitar primero el pensamiento que es lenguaje, transita por la carne, transita por el cuerpo para poderse dar a la expresión y poderse configurar en un código comunicativo. Entonces, ese cuando descubre el agua va a ser muy importante, o la tierra. Bueno, entonces vimos todo esto que yo mismo, mi cuerpo acá, ustedes sentados toda la mañana, el frío, todo eso empieza a generarnos un malestar o una afección en la percepción. Y eso es lo que quiero que empecemos como a leer ahí. Siguiente, por favor. Entonces vemos unas manos que a simple vista, para el que no sepa nada de lengua de señas, son unas manos muy lindas pintadas, ¿cierto? Hasta ahí. Y empezamos a codificar. Entonces empezamos a codificar, podríamos irnos y remitirnos a toda la codificación de los mudras en la India, por ejemplo, o a cualquier significación, cualquier signo natural o seña natural que todos usamos. Yo estoy aquí haciendo un montón de señas. Entonces vemos una seña que quiere decir arte. Ya ahí hay una escritura, ya empezamos a decodificar el lenguaje. Siguiente, ahí hay otra escritura. Esto es braille y tiene la palabra arte en sentido vertical de arriba hacia abajo, A-R-T-E. Y esta sería la seña de arte. Y nos devolvemos un momentico. Entre esta escritura y esta escritura hay una distancia grandísima, hay un vacío en la representación. ¿Cómo representamos eso que implica la realidad o el mundo? Y pasamos a la siguiente, y eso es lo que yo quiero como problematizar o invitarlos a que juntos nos sentemos a pensar todo esto. Y tiene que ver a partir del concepto de escritura. Y nos devolvemos otra vez, qué pena, bueno, nos devolvemos otra vez un momento. Nos devolvemos, esto con lo del braille lo vemos como una escritura y un código que hay que descifrar. La mano es un idioma, el braille, pregunto, ¿sería un idioma? Y ahí les dejo la pregunta y ahorita seguimos avanzando. Entonces, a empezar con todo el cuento, el asunto es, la pregunta aquí que nos hacemos es entonces, ¿qué es la escritura? Y frente a ese cuento de qué es la escritura, se empezaron a preguntar muchos filósofos, ¿qué es, de dónde viene el lenguaje, esa necesidad de pensarnos? Entonces, el asunto es que la escritura, por allá dijo Derrida, un filósofo, yo me voy a sentar acá un momento, que existe una cosa que es la archiescritura, y la archiescritura remite a una significación del lenguaje, y se inscribe como ella misma como significación, como posibilidad de no de significar, sino que ya ella misma es una significación y está precedida por lo infrasimbólico. Entonces hablamos de que la escritura es una inscripción, una huella, una marca que deja un rastro, y aparecen entonces esas primeras formas de comunicación en la humanidad, o esas formas de interpretación y de conocer el mundo. Rayamos las paredes, empezamos a pintarnos el cuerpo, a bailar, a movernos, a ponernos máscaras, la comida también como una escritura, como un código de comunicación. Y este problema que se fue planteando en la filosofía y en la lingüística era un asunto que tenía que ver también con el pensamiento de esa razón instrumental en favor de unas lógicas de la filosofía, de la verdad, de la razón, de la ciencia, que estaban en la lógica de la razón instrumental, es decir, en esa lógica del pensamiento occidental, donde hemos puesto todo nuestro conocimiento y nuestro pensamiento en función de la escritura, de la palabra, y aparece entonces el límite del lenguaje, y empiezan como a entendernos, a devolvernos a una archiescritura, a una primigenia como del lenguaje, y empezamos a entender el límite del lenguaje, es decir, entonces parémonos en el límite del lenguaje. ¿Cuál es el límite del lenguaje? Esa razón con la que hemos venido pensándonos y que ha generado monstruos, como lo dijeron por allá Goya, que escribió por allá, el sueño de la razón produce monstruos, porque el pensamiento ha llevado a una máquina de guerra, a una máquina de la destrucción del mismo hombre. Mucho por allá en los filósofos y los poetas también después de Auschwitz se pensaron mucho y se preguntaron para qué el poeta en tiempos de miseria, ¿cierto? El lenguaje y esa capacidad del pensamiento, ¿a dónde nos ha llevado? A una ruina del pensamiento. Entonces ahí aparece
ese asunto del límite del lenguaje. La palabra límite nos va a remitir siempre a la muerte. ¿Cuál es el límite de la vida? La muerte. Y ahí es cuando nosotros, empiezo yo como a plantearme con el trabajo con los chicos sordos y ciegos, entonces, ve, y ese asunto de la lengua de señas, ¿qué será? Y ese asunto del braille, ¿qué será? ¿Será un idioma? ¿Será una comunicación? Eso. Y ahí empezamos la investigación y ahí es cuando empezamos a nombrar escrituras de límite, que también es un concepto que viene planteándose de toda esta crisis del lenguaje, esta crisis del pensamiento, y aparecen escritores, poetas, a decir, no, es que hay una crisis, hay una crisis, y esa crisis, pues hay unas escrituras de límite que van a poner un límite a esa crisis. Entonces por allá aparece en el teatro alguien muy importante para nosotros, los que hacemos teatro, y también para el pensamiento, y es Artaud, y Antonin Artaud va a decir que la crueldad es la posibilidad sistemática de matar al padre en el teatro, y matar el teatro es el espacio de la palabra y el espacio del cuerpo, y asesinar al padre en el teatro era asesinar a la palabra, para reencontrar otra vez otra palabra en el teatro, y ahí empieza todo un juego de esas escrituras del límite, reencontrar otro verbo, otras formas de nombrarnos, otras formas de encontrarme con el otro en el código del lenguaje, otra palabra que nombrara el mundo, porque la palabra ya estaba desgastada. Y eso es básicamente lo que se va nombrando como escrituras del límite. Todo eso lo traemos como a nuestro ejercicio y nos planteamos entonces, ¿qué es límite? Y límite como frontera también. Y entre entre esos dos espacios, el límite y la frontera, aparece el tránsito, porque a veces vemos el límite o la frontera como un obstáculo, ¿cierto? Como algo impenetrable, y la frontera es, por el contrario, lo que permite el tránsito, lo que permite pasar al otro lado, pasar o no dejar pasar, pero es ese espacio en el que se puede movilizar. Entonces aparece ese momento del tránsito en la lengua de señas o en ese sistema del braille. Y ahí es cuando empezamos como a codificar y a entender, listo, para la razón instrumental, para los oyentes, para el mundo del lenguaje, del lenguaje oral, en esa lógica instrumental de la verdad, de la filosofía, de la ciencia, de la razón sobre la que hemos construido nuestro pensamiento, hay un límite, ya lo han nombrado, hay una escritura del límite. Entonces, ¿qué pasaría con los sordos y los ciegos? ¿Qué pasaría con eso que no es normal, que no está en esa lógica? Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de ese tránsito y vamos a transitar por esas lógicas del lenguaje, por esas lógicas de la comunicación, por esas otras lógicas disruptivas de los sentidos. Y ahí es cuando empezamos a romper o a transitar, y nosotros llegamos en el ejercicio del arte a la inspección sistemática de los sentidos. ¿Y por qué sistemática? Porque tiene que ver con un ejercicio en el encuentro con los sordos y los ciegos del crear teatro. Y en ese crear teatro hay un orden sistemático de un ejercicio de una técnica, ¿cierto? Y nos encontramos con una pedagogía muy hermosa, que es la pedagogía de los sentidos de Steiner, y empezamos a entender cómo había todo un desorden y llegar a un cuerpo, ¿cierto? A un cuerpo para entender otras formas de lo pedagógico. Y en todo ese cruce como de ideas, de conceptos, de ideologías, de pensamientos, nosotros siempre teníamos una constante y era nuestro cuerpo y no podíamos escapar de él, porque como veíamos en las secuencias de la película, el límite para nosotros de esas escrituras es el cuerpo. Entonces aparece esa inspección sistemática de los sentidos en el cuerpo. Entonces ya entendíamos que, claro, el problema eran los sentidos, era cómo percibimos el mundo a través de los 5 sentidos, y que ahí es donde empieza a operar esa gran función de la capacidad que tenemos los seres humanos del lenguaje, y esos sentidos pues entonces están soportados en el cuerpo, entonces el cuerpo empieza a ser el problema para nosotros. Y por eso vamos a escribir, vamos a nombrarnos y a llegar a esa gran pregunta de escrituras de la corporalidad.
Entonces, con amigos y con gente empezamos a decir, la corporalidad, la corporalidad. El cuerpo hoy en día es un tema que se manosea y se toca mucho. Hoy en día todos estamos en función del cuerpo. Y empezamos a decir, listo, entonces hay un cuerpo, pero hay una corporalidad. Y entonces empezamos a fraccionar esa palabra y a meterla entre un paréntesis, lo que para nosotros sería el cuerpo y lo que sería esa oralidad. Y empezamos a entender que hay un cuerpo biológico, que hay un cuerpo de los sentidos, un cuerpo que tiene afecciones, percepciones y que responde a esos estímulos, ¿cierto? Pero que esa respuesta a esos estímulos y esas percepciones tenían que ver con un comportamiento que es la corporalidad. La corporalidad tiene que ver con la cualidad de lo corpóreo. Entonces, como es una cualidad, esa corporalidad nos va a dar a nosotros la pista para entender esa frontera, ese paso, ese tránsito entre esas lógicas de cómo pensamos y esas otras posibles lógicas de cómo volver a pensarnos, ¿cierto? Y para nosotros, en el límite del cuerpo, en ese espacio de los sordos y los ciegos. Y entonces empezamos a entender esa palabra y a jugar con el cuerpo, los sentidos, diseccionarla, qué es cuerpo biológico y qué es esa corporalidad. Y aparece una cosa muy bonita que es el cuerpo político. Y el cuerpo político es el que tiene voz, porque es el discurso, porque es la palabra, porque es el espacio de la democracia en el espacio público. Entonces, claro, aquel que tiene un cuerpo es aquel que hace prácticas, el que practica. Entonces, es el que tiene voz. El que tiene voz. Entonces, ¿qué será la voz? Entonces, si yo no tengo voz, ¿de dónde saco la voz que no la tengo? ¿Cierto? Y voz no solamente en el sentido del fono biológico, sino de esa voz, de esa posibilidad de tener una posición en el mundo y poderme confrontar con el otro en el lenguaje, porque el lenguaje termina siendo la posibilidad de conocerme en la medida en que me hablo. Por ejemplo, acá todo esto no es ninguna certeza. Todo esto es para que lo refutemos y lo debatamos, y lo podamos dialogar y debatir, porque es un lugar al que hemos llegado nosotros con la rueda flotante. Pero no es un lugar tampoco de certezas ni de validez. Entonces, esa voz, ¿dónde está? Entonces, la pregunta es, esos cuerpos políticos, esos cuerpos que se presentan en el espacio de lo público, en el espacio de la ciudadanía, que es un cuerpo que está ahí vivo, pensando, y pensando es produciendo lenguaje, y produciendo lenguaje es creando un código, una comunicación con el otro. ¿Cómo? ¿Cómo si estamos en unas lógicas trascendentales, científicas, filosóficas, de las verdades, de las grandes posturas ideológicas, de las grandes posturas de la fe, de la razón? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo íbamos a entender esos cuerpos fragmentados, diseminados, vulnerados, excluidos de las personas con discapacidad? O de las personas sordas y ciegas. Entonces empezamos a entender que esa corporalidad tenía que ver con ese habitar y el estar en una práctica con el otro, y que si el lenguaje es como han llamado esa casa, el lenguaje es como la casa de nosotros. Ayer era muy bonito porque con el maestro Javier Naranjo entendíamos de una manera muy poética y muy sencilla cómo nuestro lenguaje es nuestra casa, ¿cierto? Cómo construimos nuestro propio universo, cómo los niños crean su propio universo a partir de significar el mundo y de crear con sus palabras, o sea, su pensamiento, palabra, imagen, pensamiento, ese universo. Entonces, decíamos ahí ya empezamos a entrar en un terreno que tiene que ver si antes, como ese espacio de lo público, ese espacio del encuentro con el otro, ha sido la plaza pública y la invención de la plaza pública, hoy en día será ese lugar. ¿Dónde estábamos nosotros con los sordos y los ciegos? ¿Cuál será ese lugar? Y ahí empezamos a entender que no, es que hay otros no lugares. Y esos otros no lugares pueden ser el espacio de la virtualidad, el espacio de las redes sociales, los espacios de tránsito de la ciudad. O sea, ya no es el espacio de la plaza pública, todos esos lugares han ido mutando y entonces puede ser un muro, puede ser ese espacio de sociabilidad. Entonces voy y hago un stencil, un graffiti, pueden ser otros espacios, el metro, la cultura metro, será un espacio de sociabilidad en el que se encuentran las ciudadanías en esa desregulación de lo que se entiende como por ese asunto de cultura regulada. Esos no lugares que estamos todo el tiempo habitando en estas sociedades
contemporáneas, en estas sociedades en las que vivimos hoy en día, ¿cuáles son esos no lugares? Entonces aparece la pregunta, entonces, ¿dónde están esos cuerpos políticos? Empezamos a entender que eso tenía que ver con un problema que hoy en día, esa corporalidad, ha ido mutando hacia un problema que tiene que ver con la performatividad. Y ahí aparecen todos los discursos de la diversidad. Entonces, es que estamos en el terreno de la diversidad. Es que nos estamos desentendiendo es por el asunto de la práctica con el otro. Y ahí encontramos múltiples problemas. Y esos problemas para nosotros tenían que ver con escrituras. Cómo el otro se está inscribiendo en el espacio de lo público. Cómo el otro se está inscribiendo en las prácticas cotidianas. Cómo dejo una huella, cómo estoy marcando mi estar acá. Y ahí empezamos a entender ese asunto entonces de cuerpo-ciudad. Y eso básicamente nos llevó al problema de la alteridad. Y ese cuentico de ¿qué es la alteridad? ¿Cierto? Aquello que no se puede casi que atrapar en las lógicas de la razón. Porque necesitamos el manual de convivencia de la cultura metro para poder estar regulados y en el código del lenguaje de una sociedad, porque si no estaríamos en el límite que ya dijimos que era la muerte de la vida, pero en el límite del lenguaje también es la posibilidad de la locura. Y el término y todo este asunto de trabajar con sordos y ciegos, o en mis otras experiencias con discapacidad, siempre estamos en el borde de la locura, de la esquizofrenia, de la esquizosemia, de la psicosis, para los educadores y educadoras, de todo lo que tiene que ver, lo que se ha metido en la categoría de las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Entonces ahí aparecía como ese asunto de, es que espera un momento, es que ahí es una alteridad. Y los cuerpos de las personas trans son cuerpos alterados. Los cuerpos de las personas lesbianas son cuerpos alterados. Los cuerpos de los indígenas, que desde hace 5 años han tomado un discurso y una posición en esta ciudad, son cuerpos alterados. Hay una alteridad. ¿Y cómo atrapo esa alteridad? Cuando empiezan a emerger esas identidades y esa explosión de cuerpos, diciendo cosas con el cuerpo, no con ese lenguaje instrumental, categórico, de una ciencia y una razón instrumental, sino con otras formas de conectarme con un código de pensamiento, es decir, con un lenguaje, o con una lengua en el caso de los sordos. Entonces esa alteridad es la que va a estorbar. Y esa alteridad es la que nos va a poner en otro nivel de contacto con el otro. Y esa alteridad nosotros la empezamos a entender todo esto desde el lado del arte. Entonces, ese es el problemita para nosotros. Ahí se hablan de identidades estalladas en las sociedades de hoy en día. ¿Por qué identidades estalladas? Por el problema de la alteridad. Entonces, cuando hablamos de identidad, la identidad tiende a homogenizar, ¿cierto? Porque tenemos un lugar común para estar todos en esa igualdad, pero cuando surge la alteridad yo ya no puedo atrapar al otro porque el otro es múltiple. ¿Cómo me van a atrapar a mí si yo soy hiperkinético? Por ejemplo, yo me siento incómodo con este espacio y es vital para mi forma de comunicarme con ustedes porque me siento desregulado en mi pensamiento. No sé, si me le dirijo a usted y estoy más cómodo acá y mi pensamiento se centra porque estoy desregulado. Entonces todavía no me he ubicado como ponente, me tocaría de pronto ubicarme acá. Todo esto lo voy haciendo performáticamente para ir conectando el caso de Helen Keller, que el otro está demandando. Helen Keller, ¿qué le estaba demandando a la institutriz cuando le pegaba? Violencia, psicosis, esquizofrenia, locura. ¿Qué le estaba demandando ella en su deseo a la institutriz? Vemos en la primera secuencia, es que por eso se los puse al revés. Cuando ella descubre el agua, le entrega las llaves a la institutriz. ¿Qué le deposita a ella, a la institutriz? Todo, su ser lenguaje, su ser vida, su ser pensamiento, su ser político, se lo deposita todo a la institutriz, porque antes no se lo pudo depositar y no tenía las estrategias ni los recursos para hacerlo. Los recursos que tenían era darle golpe a la institutriz. Le estaba dando golpes porque era una niña desobediente. Le estaba dando golpes porque no tenía recursos de código, de comunicación y de expresión con el otro para enfrentarse. El recurso que tenía era la violencia. No tenía otro recurso. Entonces, cuando nos enfrentamos a trabajar con estos temas, con estas personas, ¿cuál es el recurso del otro para comunicarse? ¿Cierto? Y esa desregulación del lenguaje pasa por el cuerpo.
Entonces, bueno, ya para terminar la performatividad, tenía que ver el asunto, es porque ese asunto de la corporalidad, entonces, hoy en día, nos lo hemos preguntado en esos no lugares desde la performatividad. Entonces surgen todos estos discursos que hemos escuchado, que vivimos con ellos, de estos cuerpos alterados, de los cuerpos de los adolescentes, de los cuerpos de los trans, son cuerpos desregulados en una alteración que lo que nos están es, ¿cuál es el recurso que yo como ser humano tengo para comunicarme y estar con el otro? Entonces empezamos a hablar de unas performatividades. Para nosotros, en ese límite del lenguaje, es una escritura, una archiescritura del ser humano, en su posibilidad de construir un lenguaje, y en ese espacio del cuerpo-ciudad. Entonces, ¿cómo vamos siendo un cuerpo-ciudad? Y la ciudad no es esa cosa nombrada, planificada que llamamos, yo estoy poniendo un ejemplo de la cultura metro, porque todos es un ejemplo común. Entonces, ese ejemplo de la cultura metro termina siendo una cosa muy distante, un producto, a lo que de verdad termina siendo la ciudad. Estamos en Camina para el Centro. Y estos ejercicios de estas derivas, de estas situaciones que se proponen con Camina para el Centro, son muy chéveres porque lo que nos permiten es, nosotros somos la ciudad, ¿cierto? Estamos transitando con la ciudad, yo soy ciudad. Entonces, esa cuerpo ciudad es la ciudad revestida de muchas pieles, de nuestras pieles, de muchas escrituras, y yo mismo estoy transitándola. Entonces ahí tenemos que encontrarnos con la alteridad. Cuando estoy alterado, cuando el otro me altera. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿y qué es ser sordo entonces? Si es una alteridad, si es un cuerpo político, si es el otro, si es un límite. Entonces hay un libro muy chévere que se llama Una historia natural de los sentidos. Y esta señora, esta escritora, lo que hace es recoger etimológicamente y plantear los 5 sentidos en función de estas lógicas también de la razón instrumental y de cómo hemos pensado y cómo hemos construido este pensamiento occidental o estas formas de pensarnos. Entonces empieza a derivar sobre cada sentido. Y con sordo, vamos a leerlo, dice, en árabe absurdo es no ser capaz de oír. En inglés, unsound es una, yo no sé inglés, qué pena, es una imposibilidad matemática. El centro de la palabra absurdo, que heredamos del latín surdos, sordo o mudo, es una traducción del árabe hart, hasam, una raíz sorda que a su vez es traducción del griego a logos, sin habla o irracional. Y aquí, como el pensamiento griego lo que hizo el lenguaje, el pensamiento griego lo que hizo la filosofía fue tener esa posibilidad grande para en el lenguaje, con esa lengua, construir todo un pensamiento filosófico. Para Platón, sordo es estar por fuera de la razón, estar en la locura. Sordo, al estar por fuera de la razón, es estar en la locura. Y entonces empieza a crear toda una lógica de la palabra, de la escritura, como la posibilidad del pensamiento. Entonces aparece ese cuentico, esa palabra del mudo, esa palabra del sordo mudo. Y ahí empezamos a entender esa lógica de por qué no, qué es una lengua de señas y por qué no está en la lógica de la razón instrumental. Y porque hoy en día Colombia tiene 21 años del reconocimiento de la lengua de señas y 2 años de reconocimiento de la lengua de señas como lengua nativa del país. Eso hace que nos ponga en una educación propia, en otro discurso pedagógico y en otras formas de entendernos. Entonces, esto, si nos remitimos a esta etimología, vamos empezando a entender de dónde es que, cómo se va produciendo ese asunto del lenguaje y del pensamiento. Y vamos a definir qué es ciego. Entonces dice, ella también lo va a definir en el capítulo de los ciegos, de la vista. Cuando la retina observa algo, las neuronas informan al cerebro por medio de una serie de sacudidas electroquímicas. En una décima de segundo aproximadamente, el mensaje llega a la corteza visual y empieza a adquirir sentido. La visión no se produce en los ojos, sino en el cerebro. Resulta que la retina es como una capita que envuelve al ojo y
El iris es el que permite la entrada de la luz, ¿cierto? Permite la entrada de la luz, pero la retina envuelve este iris y tiene dos cositas que se llaman bastoncillos y conos. Los bastoncillos son los que permiten ver en blanco y negro en la oscuridad. Cuando hay oscuridad permiten que veamos en blanco y negro. Y los conos son los que permiten que veamos cuando hay luz los colores. Pero hay otro asunto, y que la retina tiene un punto ciego. Y ese punto ciego no vemos nada, por eso se llama punto ciego. Y hay otro, se me olvida el nombre, que es como un micro telescopio, que es el que en ese punto ciego se esfuerza y enfoca las cosas para ampliar, para lograr ver. Cuando a alguien se le desprende la retina, ya ese que está ahí, en ese cosito que está ahí en el punto ciego, ya ese no le funciona. Entonces, es como esta relación entre los bastoncillos, los conos, la oscuridad, la luz, para entender que la visión es un problema del cerebro, que se produce acá en la parte, en el lóbulo occipital. Entonces la visión es simplemente una entrada de luz, pero lo que conocemos como visión es simplemente un sentido que le damos a una, podemos decirle, una irrealidad, ¿cierto? Bueno, esto como para entender un poco de dónde viene, por qué sordos y ciegos y por qué es el límite. Entonces hablamos de qué cultura sorda, de una cultura sorda. Y dice, las personas sordas tienen una experiencia visual del mundo, configurando la lengua de señas colombiana, que se le dice LSC, porque cada país tiene su propia lengua de señas. No hay una lengua de señas universal, porque no se codifica, como un grupo de hablantes no la codifican. Entonces hay un sistema universal de señas, pero no lengua, es diferente. Es su idioma nativo, que constituye la comunidad sorda, quienes crean valores simbólicos con esa lengua, con ese símbolo que es el idioma, crean una cultura o fortalecen esa cultura visual, esa experiencia visual, y es lo que vamos a llamar minoría lingüística. Por ejemplo, en Colombia, desde hace 2 años, desde el 2016, mientras los invidentes son personas que tienen una experiencia oral y auditiva a partir de un idioma, en este caso, en nuestro contexto, el español. Sistemas táctiles y de movilidad que configuran su forma de comunicación. Braille, tecnologías del lenguaje. Entonces nosotros llegamos a algo que es las diversidades sensoriales, que están en la categoría de la discapacidad, en los tipos de discapacidad categorizados por la Organización Mundial de la Salud. Y para nosotros es muy interesante el término de diversidades sensoriales, por todo el asunto de la alteridad y por todo el asunto de la inspección de los sentidos. Entonces partimos de que hay un vernáculo visual, una raíz de una experiencia visual de interpretar el mundo de las personas sordas, hay una experiencia espacial de ellos, pero también las personas invidentes tienen una experiencia espacial, hay una gestualidad en esa cultura, en esa experiencia visual del sordo, y hay una experiencia auditiva, fonética de las personas ciegas. Y finalmente esto está atravesado en la piel, y la piel como lugar del sensus común, del encuentro de todos. La piel es esa posibilidad en la que nos podemos encontrar, es ese lenguaje común. ¿Cómo hemos ido llegando a nuestra propuesta de escrituras de la corporalidad desde el arte? Tenemos que el arte es una técnica, un saber hacer, una especialización que alguien desarrolla por habilidades o que aprende culturalmente o aprende en una escuela. Está la relación del lenguaje-pensamiento y para nosotros lo importante es la expresión y la creación de poiesis. La poiesis es un espacio compartido con el otro de poética, de hacer algo bello en el mundo con nuestra existencia. Eso sería la poiesis, poder vivir para lo bello. Y eso es todo lo que reúne lo que hemos nombrado al principio, inspeccionar los sentidos y expandir la percepción. Que en últimas, el trasfondo de todo esto
va a ser un planteamiento de las memorias, que es el límite de esa escritura del cuerpo. Entonces, nosotros que tenemos una experiencia oral con nuestro idioma, tenemos una experiencia, es un espacio lineal de pensamiento, de comunicación, y eso hace que desarrollemos unas memorias auditivas y en esa función de esa espacialidad lineal. Las personas sordas y ciegas, ellas en ese conjunto, en esa hibridación, desarrollan una experiencia espacial, como lo veíamos con Helen Keller, y eso tiene todas unas posibilidades de desarrollo neurolingüísticas de otras ampliaciones de las memorias o de percepciones del mundo, que lo que van a posibilitar es encontrarnos con otras memorias o fortalecer o tener ahí otras memorias. Y este es como la síntesis de todo, que es lo que hemos logrado, llegar al momento con los sordos y los ciegos y el arte, en una perspectiva de la pedagogía, porque tenemos dos espacios, un espacio de la creación para la producción como de espectáculos o de obras. Ayer presentamos acá un chico sordo y un chico ciego, presentaron un sketch pequeño, entonces tenemos ese espacio de la creación, pero todo el otro ejercicio que hacemos continuamente con los sordos y los ciegos es un ejercicio pedagógico y un ejercicio social, de participación social y de inclusión. Entonces, para nosotros es ese asunto del cuerpo, esa alteridad, esa corporalidad, esa performatividad, tiene que ver con unas artes vivas, esas artes del cuerpo, esas artes que comprometen lo biológico, que comprometen los sentidos y que básicamente tienen un piso para nosotros y es el del idioma y el de la comunicación. El idioma en las personas sordas y la comunicación en las personas invidentes. Y mezclados, idioma y comunicación, para nosotros en el arte, terminan siendo una tecnopoética. Y esa es también otra de las invitaciones, y es cómo nosotros como pedagogos, docentes, estudiantes, en el ejercicio diario, nos pensamos ese asunto de la tecnología. Y el arte es una tecnopoética, nos permite modificar, transformar y comunicar, ¿cierto? Que parte del cuerpo como primer territorio y soporte de inscripción en el mundo para habitarlo y transformarlo, y finalmente en ese ejercicio de lo social, de lo pedagógico, o en el arte puro, sin meternos con mucha carreta a veces de inclusión social y política, es simplemente una terapéutica liberadora para el otro. Escrituras de la corporalidad en un otro cuerpo que resuena, que vibra, que contorsiona, que molesta, que incomoda, que a veces está catalogado como enfermo, el del sordo ciego, que está en tránsito en nuestra sociedad. Porque el asunto de la inclusión entra con mucha fuerza en el paradigma de los derechos humanos a partir del 2006 con la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la UNESCO. Entonces es un tránsito que para que esto se haga ley en Colombia se demoró hasta el 2009, que en el 2011 llega por decreto, que esto llega al Congreso y que estamos en el 2018 y que todavía falta, que ese gran marco internacional de la discapacidad en función de los derechos humanos pueda cuajar en nosotros. En agosto del año pasado sale el decreto 1421 para la educación inclusiva en Colombia. Decreto que hoy en día uno pregunta, pues ya pasa ya un año, ¿qué ha pasado? Entonces es un tránsito. Y la siguiente, para yo terminar, que me interesa una reflexión final en eso de lo tecnopoético, es los cruces que empezaron a existir con toda la Web3, es decir, toda la aceleración de la tecnología, de los software y de la tecnología, que es como una plataforma de desarrollo de software y de ingeniería informática, que hoy en día, por ejemplo, pasemos, esto todos lo conocemos, ¿cierto? Lo usamos todos los días en nuestros celulares. Esto ha sido la gran revolución de esas escrituras, de esas posibilidades de deconstruir el lenguaje, de deconstruir las lenguas. Y finalmente, acá es muy bonito porque aparece la alteridad y la diversidad. Entonces todos podemos usar esto para comunicarnos en la alteridad y en la diversidad. Y siguiente es esta, hasta acá. Esto es como la reflexión final, ahorita pues tenemos preguntas, ¿cierto? Esta es un icono que la han adoptado las personas sordas para comunicarse
en todo el mundo, identificarse en su comunidad como te quiero mucho, la I, la L y la Y en una configuración de un alfabeto en lengua de señas norteamericana, entonces I love you, y empieza a entrar en nuestros celulares, en nuestros usos cotidianos, alrededor de otro montón de iconos y grafías que ya están en el uso diario. Entonces, esa es la gran pregunta hoy en día con los desafíos de la tecnología. Los lenguajes, las tecnologías del pensamiento, es decir, esas apropiaciones tecnológicas, esas apropiaciones del lenguaje en función de un desarrollo tecnológico. Y ahí está, es la clave para entender estas fronteras y estos límites de estas posibilidades de otro lenguaje como la lengua de señas o de unas formas de codificación como el braille, o sencillo, de una alteridad, de un ser alterado, el sordo y el ciego, en una sociedad totalmente que todavía estamos en tránsito para una inclusión, para una equidad, para entendernos en una práctica ciudadana. Básicamente es eso. Muchas gracias.